¿Qué pasaría por tu mente si yo te dijera que me autopercibo afro? Pues no sé, que está loco. Que estoy loco, ok. Ah, Hay un hombre en el Reino Unido que como hay 55 años y se viste como niña, como una niña de unos 8 años. Él dice autopercibirse como una niña. Y la gente o la sociedad de hoy día se lo acepta, se lo aplaude y dicen que sí es una niña. Y yo te hago otra pregunta. ¿Qué pasaría por tu mente si un terrorista se autopercibiera cristiano? no, pues que está mal, que no, o sea, no sé, es que no sé ni cómo decirlo, que está como, también está loco porque a quién le ocurre que puede engañar a la gente con, si sus actos dicen otra cosa, ¿no? La escritura nos dice que llegaremos a un tiempo donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y yo creo que ya llegamos a ese tiempo. El tema que vamos a tratar en este episodio de Eternals, ¿cómo saber si en realidad soy cristiano? Hoy en día muchas personas dicen ser cristianas. Creo que más que decir, uno debería con su propia vida demostrar ser cristiano, porque mmm, no se trata solamente de decir es que yo amo a Dios, es que yo sigo a Cristo, cuando en realidad la Biblia nos habla de que no es solamente de boca, no es solamente confesar, sino que también debe haber un estilo de vida que respalde nuestro cristianismo. Es muy cierto lo que estás diciendo, pero yo te hago otra pregunta y es como una persona que se le ha engañado toda la vida diciéndole que es, ¿cómo puede saber si en realidad es Mm. cristiana? Ese es el punto clave porque es que lamentablemente la iglesia se levantó una falsa idea o una falsa enseñanza. Después de 1900 un predicador se acostumbró a realizar una oración que la titular hoy en día la oración de fe o la confesión de fe, por medio de la cual se le dice a la gente repite unas palabras y después de repetir estas palabras, pues listo. Entonces Dios toma el libro de la vida, coge el lapicero que use, la tinta que use y escribe, Fulanito Pérez desde hoy es cristiano. Porque hizo la oración de fe. Pues sí, y yo te pregunto a ti, tú eres estudiante de la Biblia, lo sé, dime en qué texto, en qué parte de la Biblia está la oración de fe. No en ningún lado. En ningún lado. Entonces, hay muchísimas. Aunque muchos van a salir a decir, es que la Biblia dice que si lo confiesas con tu boca, ya es, pero no Si habla confesas de... con tu boca que Jesús es el Señor y reconocías Ujú. en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y a eso no se refiere esa Yo creo que confesión. apenas dijimos eso de una, se les vino ese versículo a la mente a más de uno. Y el otro es en Juan capítulo 1 que dice, y a los que le recibieron, porque es que parte de lo que dice la oración de fe es, te recibo, un momento, hay una equivocación total porque no soy yo el que tomo la decisión, es mi Cristo el que me eligió a mí, pero entonces mmm, mucha gente anda equivocada pensando que ella es cristiana. Yo me he topado con un montón de gente que le he dicho, venga, necesitas conocer a Cristo. No, yo ya soy cristiano. Entonces uno se sorprende porque, y ya vamos a ver por qué se sorprende uno, y por qué eres cristiano. Yo ya hice la oración de fe. Y la gran mayoría de gente que está convencida de ser cristiana son en las familias de cristianos. Y me explico, familias de gente que sí vive para Cristo, pero mamá, papá, que son emocionalistas, entonces le enseñaron a sus hijos que hicieran una oración. Repite conmigo esta oración. Y entonces le hacen al hijo, al nieto, la oración y dicen, no, ya mi hijo es cristiano, ya mi nieto es cristiano, porque ya hizo la oración de fe, ya dijo, escribe mi nombre en el libro de la vida, te reconozco como mi único Señor y Salvador personal, y un montón de cosas que no recuerdo en el momento. Y entonces la gente vive convencida de que es cristiana, pero en realidad su vida no es de cristiana. Hay otro punto ahí, y es que cuando usted de pronto en redes usted dice, es que este es cristiano, este no es cristiano, ta, llegan también los de otras religiones a decir, es que no, es que cristianos son todos los que creen en Cristo, no importa si es pentecostal, si es católico, si es, después de que hable de Cristo, es cristiano. En el mundo secular está esa idea y se la valgo al mundo secular. El cristianismo abarca a todos aquellos que tienen a Cristo como uno de sus fundamentos en su doctrina, pero en el reino espiritual cristiano es claramente muy diferente a lo que el mundo dice. Cristiano es seguidor de quién? De Cristo. Y esa palabra seguidor va mucho más allá. Entonces,
miremos y empecemos a desarrollar, Jonathan, en este episodio, ¿cómo me doy cuenta yo si realmente soy cristiano? Y es bueno ir a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5, en el versículo número 22 al 24, y mira lo que nos dice aquí este importante texto que la gente debería tenerlo presente todos los días de su vida. Nos dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Crucificado la carne. Han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Ok, listo. Entonces, Pablo nos empieza a relatar y a hacernos entender entonces un punto importante que nosotros debemos tener presente. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Porque tengo el fruto del Espíritu, no frutos. La Biblia no me dice frutos, el fruto es uno en 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Listo? Entonces, una persona que manifieste el fruto del Espíritu es porque tiene una relación con el Espíritu, y para poder yo tener una relación con el Espíritu necesito haber rendido mi vida a los pies de Cristo, y para rendir mi vida a los pies de Cristo es importante mirarlo de qué manera es. Nuestro Cristo empieza su ministerio, Jonathan, y es importante conocer porque como hay tantos evangelios, tantas falsas enseñanzas del evangelio, pero el evangelio es uno solo. Entonces yo quiero que vayamos, Jonathan, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 17 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces dice que Cristo empezó a predicar el evangelio. Terminaste tú con ese texto, empezó a predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Del arrepentimiento. Ok, el del arrepentimiento, que es el único evangelio que existe. Ahora, cuando se acercó a Pedro, al hermano, a los hijos del trueno, les dijo el Señor Jesucristo, Pedro, repite después de mí. Juan, repite después de mí. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. No, en ningún lado. ¿Qué dijo? ¿Los llamó? Síganme. Síganme, ¿sí? Los llamó. Pedro en ningún momento de su vida se imaginó que un día el Cristo, que significa el Mesías o el ungido, se le iba a aparecer en su vida y lo iba a llamar. Y me encanta la acción de estos 4 personajes porque los 4 tomaron la decisión de dejar lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Pescando, remendando las redes de pesca. Dejaron lo que estaban haciendo y se fueron en pos de Cristo. Empezaron a seguirle, empezaron a observarle, empezaron a mirarle, empezaron a aprender de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces, el llamado que Cristo le hizo a estos no demandó hacer una oración, demandó ¿qué? Seguirle. ¿Y para ti qué es seguir, Jonathan? Seguir, pues cuando uno sigue a una persona es para aprender de ella o para observar su vida o lo que hace esta persona, ¿no? Ok, si tú tienes, humanamente, pues. Sí, si tú tienes una relación de amistad con una persona que tiene problemas de alcoholismo, ¿para dónde piensas que te va a llevar a esta persona? Si te dice, ve, acompáñame allí. A beber. Ok, se va a ir para la discoteca, para la barra, para donde haya licor, ¿sí? Entonces, según el personaje, así será hacia donde me vaya a llevar. Entonces, Cristo le dice a estos 4 personajes, síganme, ¿y hacia dónde le iban a seguir? El Señor Jesucristo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Entonces, la voluntad que el Señor estaba haciendo era una voluntad santa, perfecta. Y esto era lo que estaban haciendo estos hombres, o lo que empezaron a vivir. Dejaron de vivir en su realidad de este mundo y empezaron a vivir una realidad espiritual. Ahora,
Sería bueno profundizar, Jonathan, entonces, de qué manera yo puedo vivir a Cristo, estar en Cristo y realmente saber si soy cristiano. Vayamos al Evangelio de Juan, porque el Señor tiene una conversación con un fariseo, Jonathan, y el fariseo era Nicodemo. Este fariseo era un poco diferente a los demás, ¿sabes por qué? Porque fue este el que buscó al Señor Jesucristo. Y lo busca y le pregunta cosas y el Señor le contesta algo muy hermoso en el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, en los versículos 3 al 5. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede que ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le respondió Jesús, Jonathan? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí viene la primera claridad acerca de cómo saber que yo de verdad soy cristiano. Y el Señor me está diciendo, para tú realmente ser cristiano, necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Nicodemo le contesta en una manera normal. De pronto nosotros ahorita nos reímos de cómo contestó, pero es muy normal que él preguntara, hombre, si no era una palabra común en este tiempo. Entonces él dice, bueno, yo ya canoso, viejo, ¿cómo volver a entrar en el vientre de mi madre? El Señor le dice, no, Nicodemo, yo no te estoy hablando de que tú vuelvas a nacer en tu humanidad, te estoy hablando de que tú tienes que nacer en tu yo, espiritualmente. En un programa hablamos del corazón y a eso es lo que el Señor se está refiriendo, lo que le está diciendo a Nicodemo. Te toca nacer espiritualmente, necesitas tener un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo y yo quiero que lo miremos, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo 17, si no estoy mal, confiesa o nos dice algo, nos enseña algo a nosotros como iglesia, como cristianos. Capítulo 5, versículo número 17 de segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, te toca nacer de nuevo, te corresponde nacer de nuevo. Pablo lo dice, nueva criatura. Esa palabra criatura en el griego es creación. Es decir, soy una nueva creación. ¿Cómo te das cuenta tú que realmente eres cristiano? Porque ya no piensas igual, ya no sientes igual, ya no decides igual, ya no vas por el camino que a ti te parece que es correcto, vas por el camino que le parece correcto ¿a quién? A Dios. Entonces, yo creo que ahí entra también la parte que hablábamos antes en un capítulo del Espíritu Santo, ¿no? Que cuando verdaderamente tenemos el Espíritu Santo es cuando vemos un cambio, una transformación. Esto hace parte de ese nuevo nacimiento, ¿no? Recuerda lo que hablamos en el primer texto que usamos acerca de cómo saber si yo realmente vivo a Cristo. ¿Lo recuerdas? Yo te lo recuerdo. Nos habló del fruto, ¿sí? Entonces, Cristo le está diciendo, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pablo le dice a los corintios, tenemos que ser nueva criatura. Es decir, si yo soy nuevo, ¿mis frutos van a ser iguales? No. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo en mi humanidad, vivo en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor o la manera de vivir del Señor, ¿a quién agradó? Al Padre. Él vivió para tener frutos y nuestro Cristo o Juan el Bautista, si yo miro a Juan el Bautista usa una palabra muy parecida a la que nuestro Cristo nos habla acerca del fruto, ¿sí? Y en Mateo, en el capítulo número 3, en el versículo número 8, Juan el Bautista le dice algo a los religiosos. ¿Qué es un religioso para ti, Jonathan, antes de leer el texto? Religioso, el que de pronto está lleno de creencias humanamente más que espirituales, ¿no? Que de pronto las disfraza como espirituales, pero en realidad son creencias y supersticiones humanas. Los fariseos usaban la ley, usaban la Torá, usaban el Talmud, usaban todo lo que uno llama las herramientas para uno conocer a Dios, pero el Señor dijo que no los conocían, o no lo conocían, y no eran parte del reino de los cielos. Entonces, mira lo que nos dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo número 8. Haced, pues, frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Ok, entonces el Señor me está diciendo claramente, a través del apóstol Pablo, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pasión. Bueno,
son 9 manifestaciones del fruto. Ese fruto del Espíritu solo lo puedo vivir o solo lo puedo dar, porque el fruto es algo que se da, es una cosecha, cuando yo vivo en el Espíritu, y el fruto necesita manifestar un arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento no es decir, ve, yo te acabo de golpear, te pegué 3 golpes, te fracturé el tabique, pero yo estoy arrepentido, perdóneme, y mañana vuelvo y te golpeo el tabique. ¿Es un arrepentimiento? De pronto, fue sin culpa. De pronto me remordió la conciencia de cómo le botaba la sangre, ¿cierto? Como que me dio como pesar de usted, ni siquiera lo sentí yo, me dio pesar de usted y mañana vuelvo. Ay, no, el marido que le pega a la mujer y le pega y dice, ay, perdóname, me arrepiento. Y que sí. Pero es que usted también, ¿para qué? Entonces, me arrepiento, pero es que usted es la que provoca, ¿sí? Entonces, a los 8 días vuelve y le pega porque ella es la que provoca, según él. Pero es que él se arrepintió. No, él no se arrepintió, porque el arrepentimiento, según nos habla la Sagrada Escritura, es un fruto de cambio, gracias. Frutos dignos de arrepentimiento, no frutos de apariencia, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir realmente en Cristo? ¿Cómo puedo yo realmente saber si soy cristiano? Nuestro Cristo nos lo dijo en Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 y 32. Juan, capítulo número 8, versículos 31 y 32. ¿Qué tal si tú te preparas Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10? Y mira lo que nos dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y antes de leer el versículo 32, te pregunto para ti qué significa la palabra verdaderamente. Que de verdad sea, o sea, pues verdaderamente es como que no sea solo de palabra, sino que lo haga de verdad. O sea, que sea cierto, Ajá. que no tenga falsedad o que no tenga apariencia. Ahora, si mi Cristo está usando esto, quiere decir que había gente que decía ser discípulo de Cristo, ¿cierto? Y no lo era. No actuaban como tal. Exacto. Entonces viene el versículo 32 y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? La verdad de Cristo. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? Que yo estoy lleno de maldad. A la gente no le gusta que le digan la verdad. No le gusta, le molesta, le irrita. Si tú ves a una persona que está haciendo lo que no conviene y tú le dices, venga, pero deja de tratar a tu mujer como la tratas, como las patas tuyas. ¿Qué va a decir esa persona? ¿O cómo se va a sentir? ¿O cómo te va a contestar? Mal. ¿A ti qué te importa? ¿O usted cómo sabe? ¿Usted le consta o algo así? Y si es un cristiano, yo me topé un día con un personaje, con una pareja religiosa. Un día llegó la mujer con el ojo morado. Entonces dijo que el diablo le había pegado. El diablo, ¿en qué momento llegó el diablo y le pegó? Entonces el Espíritu Santo me dijo, su marido le pega. Y yo, güey, no la confronté a ella, lo confronté a él. Y le dije, venga, vos le pegas a tu esposa. Mejor dicho, cambió totalmente. De todos los colores. ¿Cómo así? ¿Ella qué dijo? Yo le dije, no, ella dijo que el diablo le pegó. Pero el diablo no vino a pegarle, el que le pegó fue usted. Y es su esposa. Y la palabra de Dios dice claramente que la trate como vaso, ¿qué? Frágil. Más frágil, ni frágil, Jonathan. Dice, más frágil. ¿Qué es para ti lo más frágil en tu casa? Dígame cualquier cosa de ejemplo de lo más frágil en tu casa. Y yo te voy a decir para mí qué sería lo más frágil en mi casa. Dígame. Mi esposa. Ok, no. Hábleme de algo físico. Hablamos físicamente, sí. No sé, puede ser las plantas, puede ser. Con mi hijo muchas veces le digo, vea, no se pase por ahí que y las tiene de todas partidas. Ok, para mí sería algo muy costoso. Esta palabra úsala para una persona que tiene mucho dinero y se va para una subasta de arte costoso y se encuentra con un jarrón chino de la dinastía tal, no digamos ninguna dinastía. Entre más vieja, más valor tiene. Entre más antigua, perdón, más valor tiene. Y se compra este jarrón chino y se lo lleva para su sala, muy elegante. Y lo que más cuida ese personaje, aunque todo en su casa sea de valor, va a ser ese jarrón que le costó mucho dinero, aunque sea muy antiguo, ¿cierto? Empezando desde el transporte, ¿no? Porque sí. Normalmente todas esas cosas se meten en una caja
súper protegidas y al final se le pone un sello que dice frágil. Y no, Cuidado. y no solamente eso, estamos hablando de un arte que desde el momento en que tú lo compras en una subasta, compras un seguro para ese arte. Entonces, ese jarrón lo pone en un lugar porque para esa persona es muy valiosa, ¿sí? Es muy frágil, tiene mucho valor, a eso es lo que voy. Y con esto yo le hablaba al hombre, le decía, es que la Biblia dice que tu esposa es lo más valioso que tú tienes después de Cristo. Y te representa a ti, porque ya no son más dos, sino uno. Entonces no es el diablo que le está pegando a tu esposa, eres tú el que la estás maltratando. Sí, el que la estás maltratando. Y como ella es religiosa y a ti te encanta esa religiosidad, porque valida tu pecado, porque no te denuncia, porque no demuestra lo que eres, entonces estás llevando a vivir una farsa. No eres cristiano, no has tenido un encuentro con Cristo. El hombre nunca más volvió a hablarme. Hipócrita. Sí, el hombre nunca más volvió a hablarme. No sé qué le dijo a su esposa porque tampoco volvió a dirigirme la palabra. ¿Por qué? Porque le molestó que le dijera la verdad. Una verdad que no me iba a salvar a mí. Porque yo no estaba golpeando a nadie. Le estaba diciendo una realidad para que él dejara de creer ser cristiano. ¿Cuánta gente hay en una iglesia? Son predicadores, son salmistas, son adoradores, son servidores, pero no viven como cristianos. Se creen cristianos, se creen que sirven para Cristo, pero no viven para Cristo. Entonces, mi Cristo está diciendo aquí, ¿cómo conocen ustedes que realmente son mis discípulos? Porque viven en mi palabra, una prueba fidedigna para que una persona entienda si de verdad es cristiana o es religiosa o es libertina, es que tú vives en la palabra del Señor. ¿Sí? Ah, que es que mi predicador me enseñó esto. Venga un momentico, pero eso no me lo enseña la Biblia. Ah, pero mi predicador me lo enseñó. Si tú pones las enseñanzas humanas por encima de las enseñanzas de Cristo, te voy a decir una cosa. Eres partícipe de un ministerio de hombres, pero no eres partícipe del reino de los cielos. No eres cristiano, no te engañes. Ah, que la palabra de Dios dice que debemos ir en pos de esto, pero tú vas en pos de todo lo contrario. El Señor te dice que vayas en contra de tu carácter para que vivas el carácter de Cristo, pero tú quieres seguir viviendo tu carácter. Déjame decirte, no te engañes. Eres libertino, no eres parte de Cristo, no eres cristiano. Y es que aquí entra bastante gente a este punto, ¿no? Y es que mucha gente dice, es que no, es que en esta iglesia las cosas son diferentes, aquí creemos en otra cosa diferente, aquí de pronto vemos la Biblia de una manera más moderna, porque los tiempos han cambiado y este tipo de cosas, ¿no? Estuvimos hablando, Jonathan, acerca al respecto de lo que usted está diciendo allí, de iglesias que hoy en día todavía manejan el velo, ¿sí? Que todavía usan el velo, que porque la Biblia dice que hay que usar el velo y que porque Pablo dice que las mujeres tienen que usar velo, pero pues no miran el contexto del punto ni la cultura. Entonces Pablo empieza a hablarles al respecto de este punto, pero si tú miras el enfoque que Pablo le da acerca de lo bíblico, de lo espiritual, no cambia. El mensaje a Éfeso, a Tesalónica, a Corinto, a Galacia, el mensaje bíblico es el mismo. Por eso le dice a los Gálatas, ¿ustedes por qué cambiaron de evangelio? Entonces les recalca o les aclara y les dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que han pervertido el evangelio de Cristo acerca de lo que tú estás diciendo. Entonces tú vas a encontrarte con gente que sí te va a decir, no, es que ustedes piensan esto, o creen en esto, o toman la Biblia por este entorno o de esta manera, y nosotros la tomamos de otra manera. Y entonces ahí la respuesta simple y sencilla para esta gente es que en la Biblia no se toma la manera que tú quieres y que tú piensas, porque si fuera así, el que quiere recasarse, pues se recasa. Ah, no, es que yo tomo la Biblia de esta manera y yo me recaso. Y así es que hay un montón de iglesias del recasamiento, porque es que yo pienso que se debe interpretar en la palabra, interpretar de esta manera. Y no, la Biblia se interpreta a sí misma, o el Espíritu Santo nos da la interpretación de la palabra de Dios. Todo esto nos lleva a relacionar de que hay mucha gente que piensa o está segura que es cristiana, pero en realidad su vida no manifiesta lo que es de Cristo. Y acerca de ese mismo asunto de lo que dices de las iglesias, podemos ver como nuestro Cristo nos dijo, si permanecéis en mí y mis palabras. ¿Las palabras de quién? De Cristo. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? Las palabras del Padre. Entonces, no son las palabras de los hombres, no es lo que pensó el hombre, no es lo que siente el hombre, porque la gente hoy en día se mueve por la emoción. Entonces, hoy estamos muy contentos, entonces lo hacemos de esta manera. Si hoy estamos muy tristes, lo hacemos de esta manera. Y si hoy sí estamos de mal genio, lo hacemos de esta manera. No, la Biblia no se maneja por las emociones y mucho menos la palabra de Dios. Entonces, ni por culturas, o sea, es que con lo que usted decía ahorita de Pablo, o sea, eran de pronto culturas diferentes, pero usted decía, la palabra sigue siendo la misma. Entonces no podemos
acomodar la Biblia a que porque nosotros somos otra cultura, entonces cambiar el significado de la palabra de Dios para acomodarlo a lo que nosotros hacemos normalmente. Ahí es donde muchas personas se pegan de lo que Pablo dice, me he hecho judío con los judíos, me he hecho griego con los griegos, me he hecho, pero tú nunca ves a Pablo que dice, me he hecho prostituto con las prostitutas, ni me he hecho corrupto con los corruptos, no, él se acercó a ellos y tomó lo que eran para manifestarles el evangelio de Cristo, que es muy diferente. Tú ves a Pedro, y Pedro era un hombre con un carácter muy fuerte, demasiado fuerte, pero tú ves al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a Pedro hablando y es diferente totalmente a lo que era. ¿Cómo nos damos cuenta? La mujer, una de las mujeres le dice, tú haces parte de ellos. Y Pedro dice, no, yo no soy de ellos. Y entonces la mujer le dice, hombre, si hablas igual que ellos. Igualito. ¿Sí? Entonces, es una diferencia. Sobre estos 12 discípulos, había muchos, pero sobre 12 que él escogió para que fueran como la base ministerial. Entre esos 12 había unos que creían, otros que no, otros que le seguían, otros que le amaban muchísimo. Por ejemplo, el apóstol Juan era de esos empalagosos, de esos, sí, melosos, gracias. Y había otros como Judas. Judas participó del ministerio. Judas tuvo la autoridad del Señor Jesucristo. Judas echó fuera demonios. Judas sanó a enfermos, pero Judas nunca fue cristiano. Entonces, no es de tener ministerio, no es de servir en la iglesia, no es de cantar muy bonito y no es de predicar muy hermoso, porque todo eso lo hizo Judas. Pero Judas nunca manifestó lo que era ser cristiano, ser diferente. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú, querido amigo, que nos ves en este momento, de que eres cristiano? Pues fíjate, obsérvate, examínate, mira cómo eras antes y mírate cómo eres ahora. ¿Antes de qué? Antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces, si tú dices, sí, de verdad cambié, yo tenía un carácter tan terrible, tan detestable y ya he sido diferente. No soy perfecto, pero ya soy diferente. Uy, antes yo no podía ver una mujer que pasaba porque, mejor dicho, ya está pensando dónde llevarla. No, ahorita la veo y aparto mi mirada de ella. Entonces te manifiesta un cambio, pero si tú antes mirabas a la mujer y ya estás teniendo relaciones sexuales con ella en la mente y hoy en día la ves y pasa lo mismo, no te engañes, no has cambiado, no has avanzado, no hay un fruto digno, dice Juan el Bautista, de arrepentimiento. Y cambiar para mejor, ¿no? Porque una cosa es cambiar y que usted cambie y cambió para ser una mejor persona, para ser más cercano a Cristo, a lo que es Cristo. Pero otra cosa es que usted antes era amargado, pero entonces ahorita que volvió cristiano ya es más amargado que antes. Cambió, pero cambió para retroceder, ¿no? Mucha gente que estaba en el mundo que iban a las discotecas, que hacían fiestas, que hacían esto, que estaban con los compañeros, que inventaban, eran felices en el mundo. O sea, el mundo les da una felicidad. Llegan a Cristo y se amargan completamente la vida. Ya no se pueden relacionar, para ellos todo es del diablo, todo es pecado, todo es malo. Y cuando yo voy en pos de la religiosidad, aunque me crea espiritual, no soy espiritual, soy religioso. Porque si yo vengo a Cristo y amargo mi vida, entonces ¿qué cambio tengo? Si en el mundo yo era feliz o decía ser feliz, pues en Cristo sí tengo felicidad. Porque la palabra de Dios me dice en el libro de Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿qué es la diferencia que cuando yo estaba en el mundo que estoy ahorita? Es que ahorita yo me contento, y dice el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, teniendo o no teniendo, teniendo sobreabundancia o pasando por necesidad, estando en tribulación o estando en libertad. Por todo he sido enseñado. Pablo lo dice, he aprendido a vivir conforme a la perfecta voluntad del Señor y he aprendido, esa palabra me encanta, Jonathan, a contentarme. He aprendido. ¿Qué significa o qué le viene a usted a la mente, Jonathan, cuando usted lee que dice Pablo, he aprendido? Que tuvo que pasar de pronto por procesos o por cosas que le enseñaron algo que antes no sabía, que no hacía. Sí, cuando nosotros pasamos por la escuela no sabíamos nada. Y entonces tuvimos que aprender a conocer las vocales. Tuvimos que aprender a conocer los números. Entonces pasamos por un proceso, ¿sí? En un año no aprendimos todo. Entonces Pablo dice, cada circunstancia, lo que tú estás diciendo, cada circunstancia me ha permitido a mí vivir, crecer, enfrentar y aprender. Que sea lo que sea que el Señor permita en mi vida, yo necesito reflejar la gloria de Dios. Cambio. Antes si me pasaba una circunstancia, entonces yo me amargaba completamente la vida. No, ahora me gozo. ¿Por qué?
pero ¿cómo me voy a gozar yo de la necesidad? Claro, porque es que ahorita, antes yo no tenía quien me respondiera, ahora yo tengo un Dios que tiene para mí algo nuevo. Entonces, tu vida o tú mismo te vas a dar cuenta, aunque la gente se engañe, la gente tiene que darse cuenta si eso no es de Cristo. Entonces tú te preguntas hoy en día, ¿mi vida es de Cristo o no es de Cristo? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Y la respuesta la tienes que tener. Para terminar, yo creo que ahorita que tocamos el tema del mundo, hay otra cosa importante para tener en cuenta, y es que no podemos pensar que venimos a Cristo y vamos a transformar las cosas del mundo y a ponerle como una etiqueta de cristiano para seguir haciendo lo mismo, pero de otra manera que se disfrace y que parezca, o sea, como para volverlo más espiritual, pero seguir satisfaciendo los mismos deseos. Porque es que ahí me acuerdas a los que quieren convertir a una persona del mundo cristiano. Es que yo lo convierto, yo en mi caso, por eso el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, y esto no solamente habla del matrimonio, habla de todo. Entonces yo no me puedo unir en yugo desigual o no puedo tener una unión con algo que es del mundo, yo sé que no es de Cristo y no lo puedo volver espiritual. Hoy en día las iglesias están volviendo mundanas y lo están disfrazando de espiritualidad. Y no, no, aunque las iglesias lo llamen espiritual, lo que es del mundo es del mundo y tiene que tener un título. Y si yo no soy capaz o no tengo, que es otro punto claro, Jonathan, para entender si soy de Cristo, es que si yo no tengo la capacidad de describir o aceptar qué es del mundo, qué es de las tinieblas y qué no es de Dios y renunciar a eso, entonces no hay un compromiso, porque No está el Espíritu Santo, ¿no? Empezando gracias, por ahí. gracias, porque el Espíritu Santo me lleva a rechazar lo que no es lo que no es de la luz, me lleva a la luz, me acerca a la luz y me va a apartar totalmente de las tinieblas. Entonces, para terminar, entender, si tú eres cristiano, si haces parte de Cristo, si realmente vives una vida en Cristo, fíjate cómo vivió Cristo. Fíjate si estás pensando, sintiendo, actuando, hablando, mirando como Cristo. Y si lo haces, entonces déjame decirte, no eres perfecto. Mientras estemos en esta tierra no vamos a ser perfectos. Nos vamos a equivocar. Nunca me voy a olvidar una mujer que un día fue a la iglesia, que creo que usted la vio también, y dijo, aquí no pecan, Así. aquí no pecan. Entonces yo me sonreí y le dije, ¿cómo así? No le entiendo. Realmente al principio no le entendí. Sí, es que yo soy cristiana, pero yo he ido a muchas iglesias donde todavía pecan. Estaba buscando una iglesia donde no pecaran, ¿no? Perfecta, sí, gracias. Y yo le dije, no, qué pena. Aquí todavía pecamos. Uy, eso fue Se como, ofendió. sí, se ofendió, eso fue terrible. Sí, es que realmente mientras estemos en esta tierra vamos a pecar. ¿Es lamentable decirlo? Claro, es muy lamentable, pero yo tengo que entender y reconocer que estoy en una carnalidad. Ahora, la diferencia cuál es de un verdadero cristiano, que lucha en contra de su carne. El que no es cristiano se deleita. Bueno, sigámoslo haciendo, pues no soy capaz de dejarlo, pues recreémonos en él. Eso es el que dice ser cristiano, pero no lo es. Es que yo soy así me Gracias. hizo Dios. Esa es la peor excusa. Ahora, el que es cristiano, tiene temor de Dios, pero se equivoca, el Espíritu Santo lo lleva a sentirse tan mal y a pedirle todos los días la oración de un verdadero creyente, es pedirle al Señor, líbrame de mi debilidad. Señor, yo no quiero continuar con esta debilidad. Señor, yo quiero agradarte a ti, se esfuerza. Mira de qué manera alejarse, lucha, tiene un compromiso. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, hay una palabra que me encanta, dice procurar. El Señor no nos dice que nosotros vamos a llegar a ser a la estatura de Cristo. Sí necesitamos ir en ese propósito, pero no vamos a alcanzar a llegar, pero nos dice, pero tienes que procurar cumplir la palabra de Dios. Tú procuras cumplir la palabra de Dios, esa respuesta la tienes. Yo creo que como resumen, tenemos que examinar nuestra vida y ver si de verdad ha habido un cambio desde que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, y un cambio radical y un cambio para bien, y mirar si verdaderamente hemos tratado de dejar las cosas que hacíamos antes y no las hemos estado disfrazando también de algo espiritual, porque no es solamente el cambio, digamos, dejar de pecar o dejar de hacer cosas que son desagradables para Dios, sino también dejar de disfrazar esas cosas para hacerlas pasar por agradables delante de Dios. Esto es Eternals, un podcast que no es religioso, pero es espiritual.